Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y a nosotros nos tocó la teoría de administración en el lenguaje significativo. Las integrantes del grupo son Darling Alvarado, Fabiola Padilla, Cherry Ponce e Indira Zavala. Yo les voy a dar la introducción al lenguaje significativo. Es aquel que trasciende datos de información superficial, no se limita a las palabras correctas gramaticalmente, sino que se refiere al uso del lenguaje para eh, expresar ideas con sentido, con propósito y con un común, eh, eh, con una conexión emocional y o intelectual. Es el puente que transforma un mensaje con una expresión comprensible y relevante para el receptor. Como dice la diapositiva, la importancia de este radica en que las instituciones educativas no solo deben preocuparse por impartir contenidos, sino también por gestionar de forma estratégica los recursos humanos y los materiales pedagógicos que hacen posible un aprendizaje de calidad. El propósito de este trabajo es relacionado a la evolución del pensamiento administrativo con el aprendizaje significativo, analizando aportes de las los aportes de las principales teorías de la administración y sus aplicaciones en el contexto educativo. Eh, Ahora les voy a hablar sobre la importancia que tiene el lenguaje significativo. Es, es fundamental para todo ambiente de interacción humana. Facilita la comprensión en una profundidad que va más allá del qué para explicar el por qué y el cómo. Predetermina que las personas interrelacionen y den sentido a la información. También construye conexiones. Un lenguaje con significativo crea vínculos más fuertes, ya sea de liderazgo o de enseñanza a las relaciones a las relaciones perdón a las relaciones personales por las que toca aspectos de emociones y valores que uno comparte compartidos. También da motivos motiva e inspira, perdón, a la acción. Las palabras cargadas de significado tienen el poder de mo- eh, movilizar personas, cambiar perspectivas informativas, el compromiso, algo que un simple listado de instrucciones no logra, que las instrucciones no logran. En cuarto sería, la cuarta importancia sería eh, humaniza la comunicación en un mundo de saturado, se podría decir un mundo saturado de datos, de un lenguaje significativo, prioriza la esencia sobre la cantidad, recordándonos que nos comunicamos como seres humanos, nos comunicamos con seres humanos, perdón, y no con máquinas. Eso sería por mi parte. Sigue mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Chelsea Ponce y yo les voy a hablar sobre la época y surgimiento de estas teorías. Bueno,
Las teorías clásicas de la administración surgieron a inicios del siglo XX, durante la Revolución Industrial, una época donde el trabajo en masa exigía control, eficiencia y división de tareas. Posteriormente, en las décadas de 1930 y 1950, la atención se centró en las relaciones humanas y en la motivación del trabajo, reconociendo el valor de los factores psicológicos en el rendimiento. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre sus principales características. Estas características se resumen en los elementos esenciales de la administración que nos ayudan a organizar y mejorar cualquier proceso. Estas también son aplicadas en el campo educativo, por lo tanto, estas características permiten ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando que los esfuerzos del docente y del estudiante estén alineados hacia el logro de un aprendizaje significativo. En otras palabras, cuando se aplican los principios administrativos en la educación, se logra que tanto el docente como el estudiante trabajen de manera ordenada y con un mismo objetivo, que es alcanzar un aprendizaje significativo. Esto garantiza que los recursos, el tiempo y los esfuerzos se utilicen de forma eficiente para obtener mejores resultados educativos. Entre sus principales características tenemos 5 puntos. Como punto número 1 tenemos la planeación, que la planeación nos habla de definir qué quiere lograr y cómo. Esta consiste en establecer objetivos que se desean alcanzar y definir estrategias paso a paso que se seguirán para poder lograrlo. Como punto número 2 tenemos la organización, distribuir tareas y recursos de manera ordenada. Se trata de distribuir responsabilidades y recursos de una manera ordenada en el aula o en el trabajo. Como punto número 3 tenemos la dirección, que es guiar y motivar a quienes participan en el proceso. Esto implica orientar y motivar a las personas que participan en el proceso, dándoles un contexto educativo. El docente tiene que cumplir un papel que es inspirar y orientar a los demás estudiantes para poder obtener un logro hacia sus futuras metas. Como siguiente punto tenemos el control, que el control trata de revisar los resultados y corregir errores a tiempo. Este consiste en evaluar los resultados obtenidos, compararlos con lo planificado y corregir los errores o desvíos que se presenten. Como último punto, tenemos la eficiencia y eficacia. La eficiencia y eficacia nos habla de lograr los objetivos usando los recursos de forma adecuada. Por lo tanto, esta significa poder usar todo tipo de recursos como material didáctico, también añadiendo el tiempo y el esfuerzo que debe brindar el docente de la mejor manera posible. Mientras que la eficacia nos habla sobre alcanzar los objetivos propuestos. En el ámbito educativo, un docente eficiente y eficaz logra que sus estudiantes aprendan bien utilizando los recursos adecuados y sin desperdiciar los esfuerzos de cada uno. Como siguiente punto tenemos los aportes de la educación. Estos son 4. Como número 1 tenemos la organización del entorno educativo. Permite crear espacios ordenados y adecuados para aprender. Esta nos habla de que hay que mantener un ambiente ordenado y propicio para los estudiantes y que ellos puedan aprender de una mejor manera. Como siguiente punto tenemos el liderazgo pedagógico. Los docentes se convierten en guías que orientan, motivan e inspiran. En este punto, el docente debe de actuar como un guía, siendo un motivador y un inspirador para sus alumnos. El siguiente punto es la evaluación y mejora continua. Se analizan resultados para perfeccionar el proceso de enseñanza. En este punto, se revisan los resultados para identificar errores y mejorar el proceso del educativo. Como último punto tenemos el trabajo en equipo. Este promueve la colaboración entre docentes y estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje grupal. En este lado tenemos que fomentar la cooperación entre docentes y estudiantes, fortaleciendo un aprendizaje en conjunto. Como pueden ver, como ejemplo tenemos
Un docente que planifica su clase basándose en objetivos claros, que organiza sus recursos visuales, que dirige el grupo fomentando la participación y que evalúa constantemente para mejorar, está aplicando principios administrativos al aprendizaje significativo. En este ejemplo nos muestra cómo el docente aplica principios de la administración del aula. Se escogió porque refleja cómo la planeación, organización y dirección y control pueden usarse en educación para lograr un aprendizaje significativo, en el cual el maestro planifica con objetivos claros, organiza sus materiales, dirige al grupo motivando la participación y evalúa los resultados para poderlas mejorar. Esta demuestra que al aplicar estos principios, el proceso educativo se vuelve más ordenado, eficiente y efectivo a la hora de realizar un trabajo. Como consiguiente, vamos a mencionar las limitaciones en el lenguaje significativo. Pero antes, la teoría de la administración en la educación busca organizar los recursos, el tiempo y las estrategias para lograr un aprendizaje más eficiente. Sin embargo, al aplicarlas con el contexto educativo, debe adaptarse al lenguaje significativo. Es decir, un aprendizaje que tenga sentido y utilidad para el estudiante. A pesar de sus beneficios, la administración presenta algunas limitaciones. Puede volverse demasiado rígida, dejando poco espacio a la creatividad. Como punto número 2, a veces la prioridad, la eficiencia por encima de las necesidades de los estudiantes. Se prioriza, la eficiencia por encima de las necesidades del estudiante. Número 3, no siempre considera las diferencias individuales entre los alumnos. Por eso, para aplicarla correctamente en la educación, es necesario equilibrar el orden y la flexibilidad, adaptando los principios administrativos al contexto escolar, para así favorecer el aprendizaje realmente significativo. Un ejemplo de cómo se puede aplicar la administración dentro de un proyecto educativo es un proyecto escolar de reciclaje. La administración nos ayuda a organizar mejor el trabajo y a cumplir los objetivos que nos proponemos. Primero tenemos la planeación, que es cuando definimos qué queremos lograr. En este caso, el objetivo podría ser reducir la basura en la escuela o crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Aquí también se deciden las actividades, los materiales que se usarán y los tiempos. Por ejemplo, decidir qué días se hará la recolección o qué materiales se van a reciclar. Luego viene la organización, donde se reparten las responsabilidades. Los maestros pueden coordinar el proyecto y los estudiantes pueden dividirse en grupos. Uno se encarga de recolectar los materiales, otro se puede encargar de clasificarlos y otros de hacer carteles de concientización. Esto ayuda a que todos trabajen de forma ordenada y en equipo. Después está la dirección, que consiste en guiar y motivar al grupo. Aquí los docentes tienen un papel muy importante porque deben animar a los estudiantes a participar, a trabajar con entusiasmo y a cumplir con sus tareas. Por ejemplo, se pueden dar reconocimientos o premios a los grupos que más reciclen o que propongan ideas creativas. Y por último, tenemos el control, que es cuando se revisan los resultados, se analiza si se cumplieron los objetivos, si se recicló la cantidad esperada y qué cosas se pueden mejorar para la próxima vez. Así se puede ver el impacto real del proyecto. Aplicar la administración en un proyecto educativo no solo sirve para lograr buenos resultados, sino también para que los estudiantes aprendan haciendo. De esta forma, el aprendizaje se vuelve más práctico, significativo y útil para la vida diaria. Para finalizar, vamos a terminar con la conclusión. Como pueden observar arriba del texto, dice pensar, comprender y aplicar. La relevancia actual de esta teoría radica en que ayuda a los docentes y directivos a gestionar el aprendizaje como un proceso integral, donde se coordinan ideas,
emociones y acciones. ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes comprendan, apliquen y transformen el saber en un mundo donde el conocimiento cambia constantemente, y también administrar adecuadamente el aprendizaje, que significa formar personas críticas, autónomas y capaces de aprender durante toda la vida. Por ello, más que una técnica, la administración en la educación es un arte de dirigir con propósito, un equilibrio entre la organización, la inspiración y la planificación y creatividad, entre la razón y el significado.